El asesinato de Paco Stanley, un ícono de la televisión mexicana en la década de 1990, quedó grabado en la memoria de muchos mexicanos. Fue uno de los casos más mediáticos y polémicos en México. 25 años después del asesinato, el tema volvió al ojo público después de que, a unos días de su aniversario luctuoso, la plataforma Prime Video estrenara ¿Quién lo mató?, una serie dramática protagonizada por Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez, que reconstruye parte del caso. Pero ¿cuál es la historia detrás de la muerte del conductor de televisión? Aquí te lo contamos. El día de los hechos. En la mañana del lunes 7 de junio de 1999, Francisco Stanley Albaitero acudió a las instalaciones de TV Azteca para transmitir su programa Una tras otra, que realizaba con Mario Besares, informó la televisora en su cobertura de la época. Era la última transmisión. El animador dijo algunas palabras que más tarde cobraron relevancia. Todos necesitamos un levantón de ánimo, gracias a Dios que estoy viviendo, Dios mío, qué suerte he tenido de nacer. Más tarde dijo, quiero decirle una mala noticia, ya nos vamos. Al concluir el programa, el conductor fue a desayunar con Besares y Jorge Gil, otro de sus colaboradores, a un restaurante en el sur de Ciudad de México, llamado El Charco de las Ranas, según TV Azteca. Al terminar, Stanley y Gil salieron del lugar y se dirigieron a la camioneta del presentador junto a una escolta, y Besares se quedó en el baño. Mientras esperaban en el vehículo, sujetos armados se acercaron y dispararon más de 20 veces. El presentador recibió 4 disparos de bala en la cabeza que le causaron la muerte y Jorge Gil fue herido en una pierna, según un reporte de CNN de la época. En el lugar también murió un transeúnte y otras 2 personas resultaron heridas. Los responsables, como siempre, se dieron a la fuga. La noticia se esparció rápidamente. Televisa y TV Azteca, las 2 televisoras más grandes de esa época, interrumpieron su programación para transmitir lo ocurrido. La sociedad se mostró conmocionada por el asesinato del también locutor, quien era considerado uno de los personajes más queridos de la televisión en esa época. CNN informó que cientos de seguidores se congregaron el lunes por la noche en el exterior de la funeraria donde yacía el cuerpo de Stanley, gritando consignas como "ya basta", para condenar la delincuencia organizada. Las autoridades descartaron que el asesinato fuera el resultado de un robo o un intento de secuestro que salió mal. El ataque fue una operación destinada a quitarle la vida al señor Stanley, dijo el entonces Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Samuel del Villar, y agregó que la naturaleza del ataque muestra el profesionalismo de los asesinos. Algo no encajaba. La misma noche de los hechos, la policía publicó el retrato de un sospechoso, pero no anunció ningún arresto. Acusaciones al gobierno. En un discurso la noche de ese lunes, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, criticó la violencia que se vivía en la capital mexicana. Como siempre, este magnate ha estado en contra de la izquierda, gobernada en aquel entonces por Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Hoy le tocó a Paco. Mañana le puede tocar a usted o a mí o a cualquiera, dijo el evasor de impuestos, Salinas Pliego. La impunidad, la ineptitud de las autoridades y la indiferencia de los ciudadanos ha llegado a un límite. Hoy lloramos por Paco. Mañana por quién lloraremos, dijo. Jorge Garralda, conductor de la misma televisora, cuestionó al entonces jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, sobre la seguridad en la capital, recibiendo línea de Salinas Pliego. Señor Cuauhtémoc Cárdenas, es la ciudad que usted nos está dejando. Quiere ser candidato de la República, a la presidencia, y nos están matando a los mexicanos, basta ya de eso, dijo el conductor. A los reclamos se unió el presentador de Televisa Jacobo Zabludovsky, quien dijo, estamos perdiendo la batalla contra los delincuentes. Alguien debe renunciar y dejar el paso a la gente que tenga la capacidad de protegernos. Reviro, otro medio de la desinformación, retomó la jornada en un recuento sobre el caso publicado al año siguiente. Cárdenas respondió en una conferencia de prensa posterior al homicidio que no rehuía la responsabilidad y admitió que el crimen de Stanley fue una muestra de la violencia que se vivía en la capital, reportó la jornada. En 1990, en el entonces Distrito Federal,
con cerca de 18 millones de residentes, se cometían un promedio de 700 delitos con armas cada día, lo que resultaba en un promedio de 6 muertes diarias, según las estadísticas de la policía, citadas por CNN en un reporte de la época. Las investigaciones. El ya mediático y polémico asesinato también estuvo rodeado de misterios e interrogantes sobre los responsables del crimen. La investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se centraba en las afirmaciones de un preso en el reclusorio sur de la capital, quien desde prisión realizó una llamada a las autoridades para denunciar que el asesinato fue por una venganza del narcotráfico. A la salida del funeral de Stanley, Besares dijo al periodista Jacobo Zabludovsky que su compañero no tenía enemigos y afirmó que llevaba una vida ejemplar. Esa fue una de sus primeras mentiras. Según declaraciones recabadas sobre el caso por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el hombre afirmó que Besares, Paola Durante Ochoa, exedecán del programa Una Tras Otra, un hombre identificado como El Cholo y otras 3 personas estuvieron implicados en el asesinato del conductor, quien supuestamente tenía deudas con 2 narcotraficantes presos en el reclusorio sur por transportar metanfetaminas. La imputación contra Besares y Durante Ochoa resultaron polémicas por tratarse de 2 compañeros cercanos del conductor. Sin embargo, el expediente de la comisión reveló incongruencias en el caso. Un año después, en enero de 2001, un juez penal absolvió y ordenó la inmediata liberación de Besares, Durante, El Cholo y los otros 3 acusados al no encontrar elementos suficientes para acreditar su participación en el asesinato de Stanley, reportaron en su momento medios de comunicación locales e internacionales. Mario Besares ha asegurado en diferentes entrevistas a medios nacionales que su conciencia está tranquila porque no tuvo ninguna relación con el asesinato de Stanley. Actualmente, Mayito, como también se le conoce, sigue en el mundo del espectáculo. A raíz del lanzamiento de la serie ¿Quién lo mató?, Mario Besares y su esposa, Brenda Besares, presentaron una demanda en contra de su productora Amazon Prime, argumentando que el contenido atenta contra el derecho a la vida privada y que constituye un daño moral a su imagen y la vida de su familia, según un comunicado publicado por Brenda Besares en Instagram. Francisco Stanley Pedrosa, hijo del conductor, expresó su satisfacción con la resolución del juez en 2001, porque a su juicio se limpiaba el nombre de su padre debido a que las autoridades habían establecido como causa del homicidio presuntas deudas de Stanley con el narcotráfico, informó La Jornada. En 2023, Paul Stanley, otro de los hijos del locutor, se pronunció sobre la controversia por la muerte de su padre. Lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero en fin. Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras, que eres eterno, escribió en su cuenta de Instagram el también conductor. Después de 25 años de los sucesos, los culpables y responsables del asesinato de Stanley no han sido esclarecidos. En México desde hace años el crimen organizado tiene lazos muy fuertes en el Poder Judicial. No hay duda que se haya sobornado a algún juez para dejar inconcluso este caso, pero es bien conocida por la sociedad que Paco tenía vínculos con el narcotráfico. El día del crimen, se mostraba bastante nervioso en su programa, ya debía mucho al narco, también es bien conocida la adición que tenían Paco, Benito y Mayito. En un baile del Gallinazo se le salió una bolsita blanca, que trataron nerviosamente el Oaxaca de disimular lo que era. Pero todos sabemos de qué se trataba esa bolsita. Evidencias como esta, entre otras, nos indican que las garras del narco estaba bien arraigada en el mundo del espectáculo. Desde hace ayeres era necesaria una reforma al Poder Judicial para acabar con tanta corrupción, que acabó en este desenlace fatal en contra de este querido y magnífico personaje. Don Francisco Stanley, que en paz descanse.